Es un debate, en mi opinión, muy interesante y, como siempre, controvertido, que se titula Extractor de trombo del ENDAES, y para ello contamos con dos excelentes ponentes. En primer lugar, presento al doctor Javier Beneset, del Hospital de Jerez, que va a presentar, se titula la charla El extractor de trombo debe ser destruido. Muchas gracias, Alfonso. Lo primero, muchas gracias a la unidad de hemodinámica de Ciudad Real, Fernando, por invitarme a venir a mi casa, a este hospital, y nada, un placer debatir con Alfonso sobre esta controversia. Bueno, a mí me ha tocado la parte más, digamos, más estricta de las guías. El extractor de trombo debe ser destruido. ¿Por qué se ha usado durante tantos años el extractor de trombos por los hemodinamistas? Pues para empezar, porque es una técnica sencilla, lleva más de 15 años en nuestros laboratorios, tiene pocas complicaciones técnicas, disecciones, perforaciones casi ninguna, un tratamiento directo de la causa de la oclusión de la arteria, extrae el trombo, y es un dispositivo no muy caro. Sabemos que los infartos son enfermedades trombóticas donde la embolización distal es frecuente, algo que nos preocupa porque esto supone una no resolución del ST, un aumento del tamaño del infarto, por tanto un aumento de la mortalidad. Las lesiones trombóticas en los infartos, encima con mayor carga trombótica, son las que peor pronóstico tienen, y estas lesiones con gran carga trombótica siempre se asocian a fenómenos de flujo lento, no reflujo, oclusión distal, que también nos dan más que un quebradero de cabeza. Cuando usamos el extractor sabemos que el 75% de los casos siempre se extrae algo de material, por lo que el concepto de aspiración de trombo en el infarto es algo intuitivo y que proporciona, digamos, una especie de seguridad al operador que la realiza. Encima, en su inicio, en el año 2008, tuvo un respaldo importante por este estudio que todos conocéis, el TAPAS, con 1000 pacientes, que estuvo diseñado para demostrar que el extractor de trombo producía una mejor reperfusión en las lesiones con infarto, cosa que demostró frente a la angioplastia convencional, pero en un análisis secundario se encontró un hallazgo que vino a decir que la mortalidad al año, que no a 30 días, pues mejoraba en los pacientes donde se usaba la tromboaspiración. Esto en un estudio con 1000 pacientes y alguno más que había de estas características, incluso menor, supuso una entrada fuerte pues en las guías de práctica clínica, lo que supuso un uso casi sistemático de la tromboaspiración en los pacientes con infarto. Lo que requería un estudio más serio, más contrastado, con más pacientes de este hallazgo, digamos, secundario, en un estudio no diseñado para esto. Esto ha supuesto un cambio en el paradigma de la tromboaspiración, básicamente de 3 grandes estudios con más de 18.000 pacientes, el primero el Infuse-AMI, el TASTE y el TOTAL, que vamos a repasar rápidamente. El primero, el 2013, el Infuse-AMI, demostró que en cuanto al tamaño del infarto, los pacientes con tromboaspiración no mejoraban frente a los pacientes con una angioplastia convencional. Esto ya en el estudio TAPAS se vio, porque cuando se analizaban los grupos respecto al aumento de las enzimas de daño cardíaco, tampoco había diferencia entre uno y otro. Posteriormente, en 2013, el TASTE, ya con 7.000 pacientes, vino a demostrar que no había diferencia. Este hallazgo de la mortalidad no se confirmaba, no había diferencia en la mortalidad en los pacientes con infarto cuando se hacía tromboaspiración con aquellos que se hacía una angioplastia convencional. Tampoco había diferencia en cuanto al reinfarto, a la trombosis de stent, y tampoco se encontró ningún subgrupo de pacientes donde la tromboaspiración tuviese un beneficio clínico respecto al hacer una angioplastia convencional, mayormente con balón. Posteriormente, año 2015, el estudio TOTAL, con más de 10.000 pacientes randomizados, tampoco demostró la tromboaspiración unos mejores resultados clínicos respecto a la mortalidad cardiovascular frente a los que se realizaba una angioplastia convencional. También en el análisis de los resultados angiográficos, que muchas veces son beneficiosos a la tromboaspiración, en este estudio ambas técnicas tuvieron un resultado angiográfico final del procedimiento similar, con datos similares de embolización de no reflow. Sí que es verdad que la tromboaspiración tuvo un mejor resultado en cuanto a la embolización distal y a la resolución del ST. Un hallazgo bastante controvertido de este estudio, que tampoco fue diseñado para esto, pero se vio que los pacientes donde se realizaba trombectomía pues tenían una mayor tasa de ictus a los 30 días y luego también en el seguimiento. Tampoco en este estudio se demostró que ningún subgrupo de pacientes se beneficiase realmente de la tromboaspiración en cuanto a endpoints clínicos.
y posteriormente un metaanálisis donde se unían los 3 ensayos principales hasta el momento con tromboaspiración, pues vino a confirmar lo mismo, que la tromboaspiración no mejoraba en la mortalidad de estos pacientes, no había ningún subgrupo donde la tromboaspiración demostrase un beneficio. Sí que es verdad que los pacientes con tromboaspiración tenían una tendencia a una menor mortalidad cardiovascular cuanto más trombo había, pero a cambio de tener también una tendencia mayor a tener más ictus. El ictus es digamos, algo controvertido, la tromboaspiración, todavía es algo de controversia porque digamos que los grandes estudios donde se ha analizado tromboaspiración no se ha recopilado, digamos de forma uniforme los ictus. Tanto en el TAPAS no se analizaron prospectivamente los casos de ictus y en el TEIS se analizaron de forma conjunta con los infartos transitorios. Así, desde el 2008 hasta 2017 hemos pasado de que la trombectomía reducía la mortalidad al año a no reducirla, y esto ha supuesto, pues lógicamente, un cambio en el paradigma y en la guía de una indicación 2B a no estar la tromboaspiración de rutina nada recomendada. Esta es la indicación, y esto ha supuesto, es una diapositiva de Alfonso, que digamos que a lo largo de los años ha pasado de un gran uso la tromboaspiración a ir cayendo progresivamente. Actualmente, según datos, está en España en torno al 30%, a pesar de que aumentan los casos de angioplasia primaria, la tromboaspiración no aumenta. ¿Alguna indicación para la tromboaspiración? Pues yo creo que sí, la hay. La de rutina, por supuesto que no. Sí, como tratamiento de rescate, cuando la ICP convencional no consiga una recanalización adecuada del vaso, por la persistencia de trombo, que es un total de 8,5 pacientes, digamos, teóricamente, según los datos del total, que son los que tuvieron el crossover, y también, aunque la guía contraindican su uso sistemático, deja una puerta abierta que cuando abramos la arteria, si tienen mucha carga trombótica residual, pues que se pueda emplear la tromboaspiración, que viene a ser un torno, se supone, 25 pacientes que pueden ser similares a los del estudio TEIS. Entonces, en torno al 8,5-25% es lo que vendría a ser donde podríamos usar la tromboaspiración. Es difícil saber qué pacientes con gran carga de trombo se beneficiarían. Hay análisis como este del grupo de Alicante, donde los pacientes más jóvenes que vienen bien tratados con la antiagregación y con un retraso ICP menor de 2 horas y que mejora el TIMI al pasar la guía, son los que más se beneficiarían de la tromboaspiración. Este es un caso, bueno, por el tiempo. Hay una serie de frases que normalmente se argumentan a favor de la tromboaspiración y que yo quisiera analizar una por una. Una es que la tromboaspiración aporta beneficios clínicos en los pacientes con infarto y gran carga trombótica. Otra es que la tromboaspiración favorece el uso del stent directo en el infarto y esto puede tener un impacto clínico favorable. La tromboaspiración reduce significativamente más la carga de trombo de la lesión culpable en el infarto frente al ICP sin tromboaspiración, y la tromboaspiración disminuye la embolización distal, pudiendo mejorar la obstrucción microvascular en el infarto. Bueno, respecto a la primera, bien es verdad que la tromboaspiración asociada a los pacientes con carga trombótica, como os he dicho, la gran carga trombótica siempre se asocia a más mortalidad, a más shock cardiogénico, a más trombosis, ictus, pero cuando se analizan los resultados clínicos de una técnica y otra respecto a los pacientes con gran carga trombótica, no hay diferencias en cuanto a los beneficios clínicos, tanto como este estudio del compuesto de muerte cardiovascular, muerte y shock, que al ictus. Respecto al uso del stent directo, es algo muy atractivo porque hipotéticamente reduce el riesgo de fragmentación de trombo y embolización distal. Aparte, se supone que pudiera tener un efecto sinérgico la tromboaspiración con el stent directo y menor uso de contraste y reducción. Por contra, el implante de un stent directo siempre puede tener la dificultad de acceder o cruzar la lesión, lesiones muy calcificadas, y a veces suponer una lesión stent mismatch en las lesiones tratadas. Cuando hay un estudio interesante donde se ha analizado esto con más de 17.000 pacientes procedentes de los 3 ensayos clínicos, se ha visto que la tromboaspiración favorece el aumento del porcentaje de stent directo, pero que luego el stent directo en sí no nos da menos muerte cardiovascular, tampoco se ha visto que tenga un efecto sinérgico con la tromboaspiración, y en este estudio tampoco el stent directo mejoró los parámetros de reperfusión frente a la angioplastia con balón. También otra de las cosas que se dicen es que la tromboaspiración reduce significativamente más la carga de trombo de la lesión culpable en el infarto comparado a la ICP sin tromboaspiración. Un subanálisis con OCT del estudio total randomizado con OCT demostró que el porcentaje de carga trombótica pre-stent
que era el resultado primario, y post-stent fueron similares en los pacientes tratados con tromboaspiración antes del ICP y los que no recibieron tromboaspiración. Las dos técnicas reducían significativamente la carga trombótica, pero no había diferencias significativas. También la cuarta idea es que la tromboaspiración disminuye la embolización de Stahl, lo que puede esto favorecer una mejora en la obstrucción microvascular. De esto ya ha hablado Fernando Rivero, y cuando se ha analizado en estudios, como en este, la tromboaspiración en pacientes con infarto, medido luego la obstrucción microvascular por resonancia magnética, no mejora respecto a la angioplastia balón antes del implante de Stahl frente a la existencia de obstrucción microvascular o su extensión. Al revés, es peor con la tromboaspiración. Y esto puede ser muchas veces porque tenemos cuando se produce la embolización distal durante la angioplastia primaria, pues según este estudio, normalmente o en la mayoría de los casos se produce después del stent, y muchas veces cuando tenemos que dilatar el stent, y no tanto cuando estamos tromboaspirando o cuando estamos preparando la lesión. Así un poco para concluir, con 4 ideas importantes, es que los datos recogidos en más de 18.000 pacientes evaluados en distintos ensayos clínicos han demostrado que la tromboaspiración de rutina en el infarto no reduce la mortalidad, el tamaño del infarto, los reinfartos, la trombosis de stent, la insuficiencia cardíaca, entre otros. Tampoco la tromboaspiración ha demostrado ningún beneficio clínico en ningún subgrupo específico de pacientes, incluso en aquellos donde su uso podría presentarse más favorable, como puede ser aquellos pacientes con gran carga trombótica en la lesión del infarto. Si bien es un procedimiento que todos sabemos es seguro, queda algún punto de seguridad por aclarar, que es el caso de los ictus, cuando menos hay controversia. El hecho de que, esto también dijo algo Fernando Rivero, el hecho de la tromboaspiración, a pesar de mejorar los parámetros relacionados con la perfusión miocárdica, no mejore el pronóstico de los pacientes con el infarto, no es debido a una adecuada retirada del trombo. El tromboaspirador, en la mayoría de los casos hemos visto que lo retira, pero quizás sea la afectación microvascular no dependa tanto de esta microembolización, sino de otros factores como la inflamación, el edema o la vasoconstricción que se produce en los capilares. Creo que tampoco, cuando hablamos de tromboaspiración, debemos perder de vista que las actuaciones como mejorar, como todos habéis dicho, las redes de asistencia, cortando los tiempos de isquemia y reperfusión, y el proporcionar a nuestros pacientes el tratamiento farmacológico óptimo, son los que realmente tienen un mayor impacto en el pronóstico de estos pacientes. Así que, por tanto, para mí, si el extractor de trombos en un laboratorio de hemodinámica es para usarlo sistemáticamente, debe ser destruido. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación damos paso al doctor Alfonso Jurado del Hospital Universitario de La Paz, que en contra, su sesión se titula Los que están a punto de morir te saludan. Larga vida al extractor de trombo. Bueno, buenas tardes. Otra vez agradecer la invitación y agradecer el debate con Javi, que la verdad es que ha hecho una charla brillante, con un esquema muy parecido al mío. Podría ir prácticamente rebatiendo cada idea positiva, porque voy a intentar convencer de que los mismos estudios dicen lo contrario. En cuanto a la pregunta si el extractor de trombo debe destruirse, pues hay más de 1000 personas que piensan que sigue teniendo interés, porque desde la publicación del estudio TAPAS hasta ahora, fijaos que esto ya llevamos la mitad de año, llevamos más estudios sobre el tema, con lo cual a la gente le interesa esto, con lo cual destruirlo pues no mola. Y siguiendo este índice, que es básicamente el índice que ha seguido Javi, pues voy a intentar convenceros de lo contrario. Ya se ha comentado a paso rápido por qué es interesante utilizar la tromboaspiración en la angioplastia primaria. Todos sabemos que es el método de reperfusión más eficaz en el infarto, y que aunque dejemos el vaso epicárdico perfecto, pues un 25% de los pacientes aproximadamente pues tienen embolización distal o fenómeno de no reflow. Y este fenómeno de no reflow, que se debe a mala reperfusión microvascular, se asocia a muertes. Si reduces eso, pues parece que esto tiene que ir bien. Entonces la tromboaspiración tiene sentido en un contexto trombótico. Entonces, pasan los residentes que han venido hoy por aquí el pase de guardia y dicen: mira, hemos hecho esta noche un varón de 65 años con un infarto anterior, se ha tromboaspirado, no está en directo en la DEA, que es algo que nos suena a todos lógico, pero bueno, igual la postura de contraria, que puede parecer un paseillo, ¿no? Porque las guías te dicen que esto no hay que hacerlo, pues Javi nos puede decir que esto es una burrada, ¿no? De hecho, lo que ha dicho. Y tiene razón, es que las guías dicen que el uso de la tromboaspiración rutinaria está contraindicado, las europeas y las americanas, con un pequeño papel
para la tromboaspiración de rescate, indicación 2B. Tiene razón. Es cierto que lo que dicen las guías es la tromboaspiración rutinaria, que significa a todos los pacientes. Y esto no se ha hecho ni en el mejor momento de la tromboaspiración, ¿no? Lo que yo os quiero decir es que la tromboaspiración tiene que seguir viva para muchos pacientes, los que tienen trombo, porque la tromboaspiración va para quitar el trombo, los que no, no. Y luego, aparte de las guías, cuanto más lees, más me recuerda esta frase del doctor Llobet, que fue nuestro tutor residente, es que cuanto más te lees las guías y sabes cómo funcionan, pues menos te las crees del todo, ¿no? Aunque hay que seguirlas, por supuesto. Y es que estas guías se basan en estudios que ya ha comentado Javi, que vamos a intentar darles una vuelta. Básicamente, aparte de muchísimos estudios que habéis visto, hay un estudio a favor, que es el TAPAS, y 2 estudios en contra, TASTE y TOTAL. El TAPAS, en su primera publicación y el seguimiento de un año, 1000 pacientes con infartos de menos de 12 horas en la que se la autorizó antes de la coronografía, pues se diseñó no para mortalidad, sino para otra cosa, y fijaos, el autorizar antes de la coronografía hizo que solo el 50% de los pacientes tuvieran trombo significativo y un 25% tenían TIMI3, pacientes que igual pues no haríamos tromboaspiración, y se hizo si tocaba. Pero fijaos, aunque esto pudiera penalizar el grupo de tromboaspiración, fue exitosa con anatomía patológica del trombo extraído, como ha dicho Javi, en el 73% de los casos. Mejoró el blast miocárdico, mejoró la resolución del ST de forma significativa, y estos parámetros se asociaron a mejores eventos clínicos. Como digo, no estaba diseñado para eso. Pero es que al año pues se hizo el seguimiento y se vio que la tromboaspiración mejoraba la mortalidad por todas las causas, la cardíaca y la mortalidad cardíaca o infarto no fatal. Esto, claro, hizo que, como somos aquí de todo o nada, pues esto, de indicación 2A, y esto sube como la espuma, y llegamos, como digo, en el máximo apogeo a un 69% de tromboaspiración, que no es a todos los pacientes. Después, antes del test y el total, breve inciso, al Infusami, no repito mucho, ya lo ha dicho Javi, porque es interesante el diseño factorial 2x2 de dar afisima intracoronario y tromboaspiración en infartos anteriores precoces, de menos de 4 horas. La afisima fue bien en reducir el tamaño de infarto en resonancia, la tromboaspiración no. El TASTE tiene un diseño muy interesante, porque aparte de aleatorizar 7.000 pacientes, hubo 5.000 que no fueron aleatorizados, que van al registro sueco y también dan datos interesantes. Esta aleatorización fue después de la coronografía, pero aún así el 35% de los pacientes no tenían trombo angiográfico significativo. Incluyeron la angioplastia de rescate también. El endpoint primario, que era la muerte cardíaca, no hubo diferencias. Pero fijaos que ya el reingreso por reinfarto, pues hombre, no hay diferencias significativas, pero se acercan. Y Javi ha dicho que no hubo una reducción de la trombosis del stent, es cierto, la P006, pero cuando vas al registro sueco de más pacientes, 40.000 en el seguimiento a largo plazo, ya estas diferencias de trombosis de stent en los primeros 30 días, que es la que probablemente tiene que ver con la tromboaspiración, pues sí que hay diferencias significativas, ¿no? El total es el que iba a destruir la tromboaspiración, de hecho lo ha destruido en parte, 10.000 pacientes, muchísimos, que comparó de forma aleatorizada antes de la coronografía la tromboaspiración sistemática contra la ICP aislada. El caso es que en la ICP aislada se permitía la tromboaspiración en los casos en los que se obtenía un flujo distal TIMI 0,1 y mucho trombo, que para mí eso es muy parecido a una tromboaspiración selectiva. O sea que no sé yo ese diseño. Y en cuanto al endpoint primario hay cosas que a mí me llaman la atención, porque muerte o infarto recurrente, vale, pero esto de NIHA 4 a los 180 días ya me descuadra un poco. El endpoint de seguridad fue el ictus a 30 días. No hubo diferencias, como ha dicho Javi, en el endpoint de eficacia, y una diferencia pues significativa, aunque con baja tasa de eventos, en la tasa de ictus en contra de la tromboaspiración. En los pacientes, si vamos al detalle, para mí la principal crítica es la clasificación de trombo que se hizo. De hecho, todos los subanálisis que se ha hecho en función del grado de trombo, desde mi punto de vista, están sesgados, porque la clasificación de trombo se hizo antes de pasar la guía de angioplastia. Teniendo en cuenta que si tienes flujo TIMI 0 es grado 5 en esta escala de trombo, y que el 65% de los pacientes tenían TIMI 0, es difícil saber si estos pacientes tenían mucho trombo o poco, ¿no? Según ellos, solo el 10% de los pacientes tenían trombo significativo. Pero es que en el mismo estudio que ha citado Javi de OCT, del subestudio del total, ya dicen que la carga de trombo tanto antes de la tromboaspiración, tanto en el grupo de tromboaspiración como en el otro, era baja. Claro, si era baja la carga de trombo, es lógico que la tromboaspiración no tenga beneficios. Luego además hay sesgos por posible no cegamiento de los pacientes. Por ejemplo, que el grupo de tromboaspiración tuviera menos 2B3A.
que esto se ha insinuado que puede tener que ver con la mayor tasa de ictus, no lo sé. Y luego, para mí, es que se evalúa la tromboaspiración rutinaria contra la angioplastia con un poco de tromboaspiración selectiva, con lo cual, las conclusiones son difíciles de llevar a cabo. Claro, los metaanálisis que ya ha comentado también Javi, pues tienen su trampa. El endpoint de primario de eficacia, que en este caso es la muerte a los 30 días, pues casi alcanza la significación estadística a favor de la tromboaspiración, en contra de casi alcanzar la significación en contra de la tromboaspiración por ictus en estos pacientes. Y cuando vamos afinando al grupo de alta carga de trombo, ya sí que se alcanzan la significación estadística, pues lo mismo, a favor de reducir la muerte, en contra de aumentar los ictus. Pero esto es trampa porque toda la reducción de muerte se debe al TAPAS y todo el aumento de ictus se debe al total, que es el único estudio aleatorizado que ha dicho que esto aumenta los ictus. Entonces, claro, pues vamos al otro extremo y después de estos estudios, indicación 3, contraindicada la tromboaspiración. Y aquí en España, que somos muy a tope con las modas, pues baja otra vez. Y claro, Javi me cogió la diapositiva hasta aquí, hasta el 45, que es cuando bajó, pero ya tenemos datos de los siguientes años, ¿no? Incluso los de hace 2 días del registro que se presentó. Y fijaos que esto ya está en torno a 1/3 de los casos de forma estabilizada. O sea que decir que el tromboaspirador ha muerto es un poco heavy, ¿no? Nosotros criticamos estos estudios aleatorizados porque creemos que, como muchas otras veces, no reflejan la realidad. El TAPAS se nos pasó y fuimos extendiendo la tromboaspiración demasiado. El TACE y el total quizás nos han llevado hacia el otro lado, pero no hacen que desaparezca, como habéis visto en la vida real. La tromboaspiración ha demostrado repetidamente, incluido en el total, que mejora los parámetros de reperfusión y facilita la angioplastia. Es lógico que no se haya demostrado un beneficio pronóstico porque esto es muy difícil de demostrar, con una baja tasa de eventos, depende de muchos factores. Es difícil que una herramienta mecánica para mejorar la visibilidad en la arteria y reducir el trombo mejore la mortalidad. Como veremos ahora, estos estudios tienen muchas limitaciones, sesgo de selección, muchas veces no había trombo significativo, un diseño dudoso y la clasificación de trombo en el total, y veremos ahora que es una técnica segura porque esto de los ictus es más que cuestionable. Fijaos el sesgo de selección. En el Infusami, de 6.000 y pico pacientes valorados para el estudio, solo 400 fueron incluidos, 7%. Del estudio TACE, de 12.000, 7.000 fueron aleatorizados. En el estudio total no hay datos, pero asumiendo que fueron 87 centros, reclutando 4 años y unas 100 angioplastias primarias por año, que tampoco es una locura, pues pensemos que son 34.200 pacientes. A 10.000 son 30% o menos. Es decir, esto claramente no refleja la vida real. Pero es que la gracia es que el estudio TACE sí que tuvo su registro de vida real. Y veis que la mortalidad en el grupo de vida real es 3 veces mayor. Es decir, que la realidad es distinta, o sea que lo que nos llegan los estudios hay que tenerlo en cuenta, pero quizá la realidad sea distinta. Entonces, en este paciente, que es un paciente real que os comentaba antes, pues se pasa la guía, no vemos flujo en la DEA, se aspira, se saca eso, se ve la lesión, se pone un stent directo y el paciente va bien. El paciente va bien con la tromboaspiración selectiva, no rutinaria, porque tenía mucho trombo, y va bien porque utilizamos las cosas para lo que son. Cuando hay trombo, tromboaspiramos, si no, no. Y por eso diseñamos este estudio, colaborando con compañeros de Holanda, de Francia y de Chile, para evaluar la tromboaspiración selectiva en los pacientes con infarto agudo de miocardio. 600 y pico pacientes, casi 700, y vimos que se hacía en el 40% de los infartos con elevación del ST, con angioplastia primaria, 90% como estrategia inicial y 10% como rescate, con una tasa de éxito del 94%, entendiendo como que aumentara el flujo TIMI o redujera la escala de TIMI de trombo, que lo hizo en 2,4 puntos en ambos casos. Y fijaos que el mayor predictor de usar la tromboaspiración fue el mayor grado de trombo, ¿no? El éxito angiográfico fue similar, la tasa de stent directo fue mucho mayor cuando hubo tromboaspiración y la embolización distal y no reflow no hubo diferencias, que es llamativo cuando se usó mucho más la tromboaspiración en pacientes con mucho más trombo, ¿no? Evidentemente no encontramos diferencias significativas en endpoints clínicos de mortalidad, pero tampoco de ictus en tromboaspiración o angioplastia convencional. Y aparte de este estudio que lo traigo porque es nuestro, ¿no? Pues hay otros datos, ¿no? De lo que hace la tromboaspiración en la vida real. Y si, enlazando con la charla que di antes de Santi, de imagen intracoronaria, pues tenemos estudios en los que el IBUS nos dice que la tromboaspiración
mejora el diámetro luminal mínimo, el área luminal mínima, mejora la expansión del stent, y esto puede tener que ver con la reducción de trombosis de stent, que sí que se ha visto en estos registros grandes suecos. Y pasándonos a la OCT, sabemos que el trombo residual después de tromboaspirar tiene que ver con la reducción, con el peor resultado de los parámetros de microcirculación después, ¿no? Entonces, evidentemente, sacar el trombo tiene sentido. Mismo esquema que Javi, yo intuía que estos eran los argumentos que iba a arguir para eliminar el extractor de trombo. No reduce la mortalidad, mayor tasa de ictus, algunos registros ya lo usan de forma residual y el stent directo pues no merece la pena, y vamos a rebatirlos. No reduce la mortalidad. Yo podría poner esta diapositiva y dejar de hablar de esto, ¿no? Que es el estudio TAPAS, pero es cierto que es un estudio que no fue diseñado para eso, y que, bueno, que puede ser que nos haga falta más para demostrar que realmente esto reduce la mortalidad. Depende de muchos factores, lo que hemos hablado antes. Pero claro, que no reducir la mortalidad implique que no hay beneficio, nos deja en una situación complicada, porque no tenemos tratamiento para edema agudo de pulmón, y poner stents farmacoactivos de última generación, pues igual ya no hay que recomendarlo, porque no reduce la mortalidad. Entonces, eliminar el extractor de trombo porque no reduce la mortalidad, pues quizá no es el mejor motivo, hay que buscar otro. En cuanto aumenta los ictus, pues es que ves el Infuse-AMI, 0 ictus en la trombectomía. Ves el TASTE, no hay diferencia en los ictus. Ves los registros de vida real, no hay diferencia. Y vas al total y efectivamente es una diferencia significativa con una baja tasa de ictus, pero es que los mismos autores dicen que no pueden explicarse por qué esa diferencia va incrementándose más allá de los 30 días, que es un poco raro si se debe a la tromboaspiración. Y cuando vemos el análisis realmente de lo que pasó, pues hombre, tiene sentido que tú aspires, se vaya un trombo a cerebral y tengas un ictus, ¿no? Pero eso daría ictus isquémicos quizá en las primeras 48 horas. Y cuando analizamos solo los ictus isquémicos ya no hay una diferencia significativa entre tromboaspiración y no tromboaspiración. Pero es que cuando los eventos son tan raros, tiene más sentido, en vez de hacer un análisis por intención de tratar, es hacer un análisis por lo que realmente se hizo a los pacientes, ¿no? Porque 5 pacientes de los que tuvieron un ictus asignados al grupo de tromboaspiración no se hizo. Y cuando vemos el grupo de tratamiento, vemos que no hay diferencias significativas en ictus en los dos grupos. Por tanto, si este es el motivo para eliminar la tromboaspiración, hay que buscar otro. Su uso en la vida real es despreciable. Bueno, he buscado el registro donde más despreciable es. Un registro americano con muchos pacientes en los que, bueno, también hay esta curva que tenemos en todos los países de la tromboaspiración, en el que de media en los últimos años es un 10% de tromboaspiración, subiendo y bajando, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que vemos que depende, Estados Unidos es muy grande, depende del porcentaje, del volumen que tenían los operadores. Hay operadores que usaban un 0% de tromboaspiración, que hacían la friolera de 11 angioplastias primarias al año, y los que más experiencia que te hacían 16 angioplastias primarias al año, pues usaban pues una media de 30 y pico % del tromboaspirador. Pero claro, es que eso es lo que viene de fuera, que parece que siempre es mejor, pero es que lo que viene de fuera pues no siempre está bien. Entonces, pues fijaos lo que hacen por allí en Estados Unidos, que no quiero entrar en el debate de esta mañana de femoral y radial, ventriculografías en la angioplastia primaria, bueno, y aunque así sea, pues si no nos parece bien, no nos parece bien, no tenemos que hacer lo mismo, porque esto es lo que hacen ellos, insisto, los operadores de más experiencia, un 30 y pico % de tromboaspiración, y esto es lo que hacemos nosotros, que estamos en ese 30 y pico %, 25, 30, ese tercio por ciento de los casos que se benefician. Así que, si este es el motivo, tampoco lo veo como para eliminar el tromboaspirador. Y el último, porque el stent directo no aporta beneficios. Pues hombre, parece que algo de beneficio puede aportar en los parámetros de microcirculación, pero es que parámetros clínicos también. Parece que hay una reducción del TLR y de MACE cuando pones un stent directo. Y además hay menos tiempo de fluoroscopia y menos uso de contraste, o sea que parece que puede tener sentido. Así que no lo veo claro. A favor, es una técnica eficaz, 73% de los casos extraemos trombo, mejora la visibilidad, reduce el trombo, mejora el TIMI, y cuando hay trombo te facilita la angioplastia, que es lo que buscamos. Mejora los parámetros de perfusión en todos los estudios, incluido el total. Es una técnica segura, porque ya hemos hablado de los ictus, no me repito, en ensayos clínicos, en el único que lo ha demostrado era mentira, y en la vida real no hay más ictus. Eso sí, existe la plausibilidad biológica de que cuando retires un trombo eso vaya para arriba, o sea que si lo haces hay que hacerlo bien,
hay que tener el catéter bien intubado, hay que pasar el tromboaspirador aspirando si es posible, no irte hasta la DEA distal, varias pasadas y salir aspirando y luego dejar probar el catéter guía. Si lo haces hay que hacerlo bien. Y es que además la alternativa a esto, ¿cuál es? La alternativa es darle con un balón, y esto no es mejor. Podemos mirar esta gráfica al revés. El balón no es mejor que la tromboaspiración. Estás exprimiendo el trombo que va a ir a distal. Es verdad que a veces, como decía Javi, hay lesiones subyacentes, calcificadas, vasodistal, y es obligado dilatar, porque no te queda otra. No solo dilatar, sino que hay otras herramientas que tenemos. A veces hay demasiado trombo, a veces está la MICAZ, tienes que aspirar por el catéter guía, por un extensor de catéter guía. Esta terapia de la aspiración mecánica, que ya se dejó de usar, pues ahora con el COVID está otra vez volviendo. El láser, que en algunos estudios ha demostrado mejores resultados que la aspiración. Bueno, hay otras alternativas, pero la que estamos valorando con estos estudios, que es el balón, no ha demostrado ser mejor. Así que, ¿cuándo haría yo extracción de trombo? Pues si al pasar la guía tengo timicero, si al pasar la guía no tengo timicero pero tengo mucho trombo. Son los dos principales motivos, y probablemente en mi cabeza está que cuanto menos tiempo lleve el paciente, el trombo menos organizado está y más puedo aspirar. Y esto hay datos. En el estudio total, los que tenían menos tiempo de evolución, en los que menos embolización distal tenían cuando tromboaspiramos. Y esto es en 1/3 de los pacientes. 1/3 de los pacientes. Concluyo. La tromboaspiración rutinaria está contraindicada porque no tiene sentido tromboaspirar cuando no hay trombo. La tromboaspiración selectiva es y seguirá siendo útil en la angioplastia primaria. Es cierto que hace falta estudios diseñados en este subgrupo de pacientes, tromboaspiración selectiva, para tener conclusiones reales, ¿no? Porque estamos en la controversia un poco jugando, ¿no? Su uso en la vida real está en torno a 1/3 de los casos. Estable en los últimos años, no baja. La mayor carga de trombo inicial es el mayor predictor de uso y es eficaz porque reduce el trombo, mejora el flujo, facilita la angioplastia, el stent directo, mejora los parámetros de reperfusión, mejora la expansión del stent y reduce la trombosis de stent en registros de muchos pacientes, y es una técnica segura porque el único estudio que ha dicho, aleatorizado, que aumenta los ictus, pues no está claro. Así que, desde mi punto de vista, larga vida al extractor de trombo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, y bueno, damos paso a las preguntas. La verdad es que las dos presentaciones han sido brillantes y bueno, yo creo que esto va a seguir siendo un tema controvertido. Yo creo que la clave está en elegir cada caso, ¿no? Cada caso pues debe ser bien seleccionado y cada paciente obviamente es diferente. No sé si hay alguna pregunta del público. Una duda que tengo es sobre la técnica de tromboaspiración, porque creo que cada una es una cosa. Que aspira antes, porque pasan el extractor y aspiran desde el distal. ¿Hay algún dato sobre la mejor técnica? ¿Qué tal esto? Yo lo busco y no lo he encontrado. Algunos vienen con fiador, otros sin fiador. Yo creo que si tú piensas en el tema, probablemente lo más rentable sea entrar aspirando, no pasar demasiado y salir aspirando. Hay veces que no pasa el tromboaspirador, pasas con el fiador, lo retiras y aspiras desde el distal. Quizá en esos casos ya algo estás haciendo regular, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, sin datos claros, si entras aspirando y sales aspirando, tiene más sentido. Quiero felicitar a Alfonso por su presentación. Quisiera comentar que no hay evidencias sólidas de beneficio de la tromboaspiración, ni tampoco evidencias sólidas de quiénes son ese tercio de enfermos que se van a beneficiar. Aunque intuitivamente lo utilicemos porque pensamos que eso también vale, no todo está en la guía, nuestro criterio también vale, que ese tercio de los pacientes, que cada uno tenga un tercio en la cabeza, porque no está claro quiénes son, que se puede hacer. Pero se debe reconocer que evidencias sólidas no existen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos en la controversia y era mi papel. Ahora hay que hablar de lo que pensamos en realidad. Yo creo en realidad, o sea, mi pensamiento está muy cerca de la conclusión final, que hay 1/3 de pacientes en los que es útil y que decir que no se use en general es un error. Nos falta evidencia porque los estudios, hemos visto las limitaciones y nos falta evidencia para saber el real beneficio clínico, pero yo creo que decir que esto está para destruirse es la conclusión real, pero opino igual, nos faltan muchos datos. Yo pienso, me voy a replicarte un poco por la presentación. Creo que en 1/3 de los casos no debe ser destruido. Yo puse 8,25 en función de los datos de los estudios, pero luego puse que en 2019 era el 30%, que es lo que se ha mantenido estable. Lógicamente los estudios son los que son, no tienen errores metodológicos.
ya desde el TAPAS, ¿no?, que fue el que supuso una fuerte entrada en las guías, era curioso como un dispositivo que extrae el trombo en el infarto en un momento agudo no suponga una disminución de la mortalidad a los 30 días inmediata, y si lo haga luego a los 12 meses. Dice, si esto lo que hace es en el momento, ¿no?, aspirar, ¿no?, y a los 30 días no, y a los 12 meses sí, no cuadraba mucho, ¿no?, con eso, que también es algo que pasa con los ictus, ¿no?, que aumenten, que se le achaque a esto los ictus que pasan a largo plazo. Luego también quiero apuntar una cosa de que tampoco en los estudios se recoge muy bien cuando se analizan qué pasa con esos pacientes que tú por primera intención vas a tromboaspirar, la tromboaspiración no es efectiva, ahora tienes que usar el balón. Al final esos pacientes muchas veces se analizan de una forma que tampoco queda clara, ¿no?, cómo se analizan esos pacientes, ¿no?, cuando tú lo has incluido en el grupo tromboaspiración, pero te has tenido que apoyar del balón o de otros dispositivos. Para de corto solo en este punto, tienes toda la razón, porque cuando hicimos el estudio no sabíamos cómo analizarlo y pusimos tromboaspiración como primera intención, porque hay veces que tenías que dilatar y con eso ya ponías el stent, y a veces dilatabas y aspirabas después. Y luego de eso, el registro lo leí, me pareció muy interesante, ¿no?, el TAPER, y fíjate que incluisteis hospitales que tenían una variabilidad, estaba entre el que era el 60%, que parecía más cercano al rutinario, al 30%, ¿no?, que era más selectiva, ¿no?, pero fíjate, de distintos hospitales con distinta metodología en el infarto, luego ves que en los resultados finales, cuando tú has usado la tromboaspiración y cuando tú a lo mejor has usado el balón pasándolo, inflando las bajas atmósferas, no hay diferencias en los dos grupos en cuanto a los datos de flujo TIMI 3 final, no reflujo, es decir, que tampoco hay luego diferencias en el tamaño del stent, en los diámetros, en la longitud, cuando tú no has usado, no sé, que también se queda mucho por valorar, ¿no?, en estas cosas. Totalmente, ¿no? Lo que pasa es que tú usas tromboaspiración en los pacientes peores, porque son los que tienen más trombo, en este estudio me refiero, y no tenemos imagen intracoronaria en este estudio para definir los diámetros, etcétera. Entonces faltan muchos datos. De acuerdo que lo usamos en los pacientes que tienen más trombo, pero precisamente muchas veces son los pacientes que más trombo tienen los que al final ni el tromboaspirador funciona, y al final tienes que recurrir a los balonazos para intentar hacer algo. O sea, que tampoco está muy definido. Llega un momento que hay incluso el exceso de trombo no es bueno nada. O sea, y esos pacientes también son reales, y más los que hemos tenido durante este último año, que venían con mucho retraso, con mucho trombo. Al final tampoco nuestros tromboaspiradores dan para lo que dan, no dan más para. Entonces también está en ese grupo de pacientes, ¿no? Sí, yo creo que en esos la tecnología tiene que mejorar. Está claro que para las embolizaciones muy distales no llegamos. Para las proximales, que evidentemente esto va también mejor, es otra cosa que tenemos en la cabeza, de que tiene que ser el vaso grande, que no percibas mucha enfermedad subyacente y tal, va mejor. Y cuando tienes trombo masivo tampoco vale. Entonces, pues otras alternativas como aspirar a través de un extensor, el láser, etcétera, o mejorar la tecnología de los aspiradores, pues probablemente sea el futuro. Sí, yo creo que en este sentido también la terapia farmacológica es muy importante, ¿no? O sea, cuanto antes pues usar un antídoto B3A o cualquier fármaco que te permita disminuir la carga trombótica, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta de la audiencia? Yo tenía una pregunta para cualquiera de los dos. ¿Qué recomendaciones soléis dar en arterias muy ectásicas o neurismáticas? O sea, cuando hay una cantidad de trombo muy importante y que el extractor de trombo o los balones no permiten que recupere el flujo. O sea, habitualmente se suele usar un extensor de catéter, pero ¿tenéis alguna preferencia en algún tipo de extractor de catéter, hidrofílico, no hidrofílico? Preferencias no, pero yo creo que al final esos casos que tú estás describiendo son esa puerta abierta, ¿no?, que dejan las guías, que realmente no está claro. Claro que sí, la tromboaspiración, pero ¿con qué? Con los dispositivos que tenemos, con la extensión, porque está claro que hay muchos pacientes con mucha carga de trombo que realmente con lo que tenemos no es suficiente, quizá, ¿no? Y yo esos casos aspiras con estos, pones 2B3A, aspiramos con extensor de catéter guía. Tenemos algún caso que hemos hecho con láser también, que tienes que tener la consola y tenerla en el sitio, porque si lo tienes que traer es complicado. Y cuando consigues flujo y el paciente se queda estable, nosotros lo dejamos con terapia antitrombótica potente, el 2B3A más triple, o sea, anticoagulados y doble acción de agregados, y diferimos a verlo con imagen intracoronaria una semana para ver qué es lo que hay debajo y decidir. Luego también hay diferencias en cuanto a la administración del fármaco antitrombótico, ¿no? En cuanto a la estrategia farmacológica. Hay estudios en que el fármaco se administra por IV y otros que se administra de forma intracoronaria. Habitualmente, ¿qué soléis recomendar en estos casos?
Bueno, yo creo que muchas veces cuando te refieres a los 2B3A... Sí. O incluso al fibrinolítico, ¿no? Porque hay también algunos estudios que usan directamente fibrinolítico intracoronario. Yo creo que va con la opción de los casos, digamos, estos un poco más desesperados con mucha carga trombótica, ¿no? Que al final pues tienes que recurrir a esto porque son casos... Afortunadamente con los programas de angioplastia primaria cada vez son menos, ¿no?, los pacientes que llegan en esta situación, pero en esos casos pues usas el fibrinolítico intracoronario, pero bueno, lo estás haciendo, eso todo off-label, ¿no? Ya estás un poco individualizando el caso e intentar abrir la arteria, ¿no?, como puedas, pero afortunadamente son pocos casos los que en mi caso, por ejemplo, he tenido que usar el fibrinolítico intracoronario. Sí, yo creo que los 2B3A hay algún estudio, el FINESE creo que era, que no había muchas diferencias, pero en mi cabeza está lo que hablaba antes Juan, ¿no?, que si lo pones intracoronario a mí me da la sensación de que hace más, ¿no? Pero vamos, que no creo que haya diferencias. Y en cuanto al fibrinolítico, lo que ha hecho Javi son casos desesperados que son muy contados, ¿no? Como el que va a presentar Andrea, por cierto, mañana. Y una última pregunta. ¿Existen diferencias importantes en cuanto a los dispositivos? Porque tampoco yo no he encontrado ningún estudio que haya una diferencia importante en cuanto a los diferentes tipos de dispositivos. No, hay alguno que tiene mejor perfil de cruce, algunos tienen fiador, algunos permiten 2 guías, pero en general yo creo que son similares. Esto, si tú ves diría, bueno, pues vamos a usar los que han usado los grandes estudios, ¿no? Pero bueno, luego se asume que los demás pues han asumido que son iguales, no está testado, no se han hecho estudios comparativos frente a un extractor frente al otro, que a lo mejor sí las hay, no lo sé, pero no hay un estudio comparativo de un extractor de una marca frente a otra. Se asume que un efecto clase, ¿no?, en los extractores de trombo. Sí, yo básicamente creo que el mensaje que tenemos que llevarnos es que cada caso es diferente, hay que individualizar cada caso, y teniendo una herramienta que realmente se ha demostrado que pueda mejorar un poco sobre todo el flujo distal y la carga trombótica, pues si hay que usarla, se usa. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario de la audiencia. Bueno, pues damos muchas gracias a los ponentes y damos finalizadas la sesión.